Somos personas que, a pesar de entender muchas veces el Evangelio y las implicancias del Evangelio en la vida cotidiana, en la vida práctica, nos cuesta mucho llegar a vivir en función de esa realidad. La Biblia no dice que debemos ser siervos, la Biblia dice que somos siervos, porque cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, antes de sacarlo envió a Moisés para que le dijese a Faraón: saca o deja ir a mi pueblo para que me sirva. En 7 ocasiones repite la misma orden. Sin embargo, en el mundo en el cual vivimos hoy, no tan solo en el tiempo de hoy, sino también antiguamente, el servicio era un arte en peligro de extinción, como dice un teólogo. Particularmente para una sociedad que exalta la autosatisfacción, los derechos individuales y el placer como fin último de la vida. Tal como la Biblia lo presenta, el servicio es radicalmente opuesto a la filosofía y los valores del mundo. Porque no se trata de la satisfacción de nuestros intereses egoístas, sino de la negación a ellos para servir a un fin supremo. Jesús lo dijo en una ocasión en Juan capítulo 6, versículo 27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hay un fin supremo que es trascendente y para lo cual cada uno de nosotros estamos siendo moldeados por el alfarero divino para conformarnos a la imagen de Cristo y cumplir con esa finalidad trascendente. Otra razón por la cual es muy difícil concebir el servicio como una realidad práctica es porque es opuesto a nuestros derechos. Vivimos en una época de derechos donde se nos instruye a que hagamos valer nuestros derechos en todas las formas y en todas circunstancias. Escuchamos permanentemente a diferentes tipos de personas del ámbito social reclamando en las calles por sus derechos. Y eso ha pasado a ser parte de la filosofía de vida de la gente en general, y eso ha permeado las iglesias y ha entrado, y muchas veces las personas dentro de la iglesia también están exigiendo derechos en lugar de ponerse al servicio de los demás, quieren que los demás se pongan al servicio de ellos. En la economía del reino de los cielos las cosas son totalmente opuestas, distintas. En esta esfera un creyente es un esclavo, un siervo sin ningún derecho, como lo establece la palabra en griego que se utiliza tantas veces en el Nuevo Testamento. Muchas veces se traduce siervo, pero como dice John MacArthur, debiese traducirse la mayoría de esas veces esclavo. Este esclavo se encuentra en una dependencia absoluta y total de su amo. Depende de la benevolencia de su amo. Por tanto, ser un siervo implica vivir no para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, como dice Pablo a los Corintios en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no son nuestros intereses, sino los de nuestro amo y Señor. Ya no mis derechos, sino los de Él. Ya no mi voluntad, sino la voluntad de Él. Y esto es lo que nos cuesta tanto asumir. Ahora, no necesariamente en el plano teórico, porque en el plano teórico comprendemos fácilmente esto, sino en el plano práctico, vivencial. Me aventuro a decir que probablemente el origen de esto, que no asumimos en la realidad práctica, esta realidad de que somos siervos, es precisamente porque tenemos una comprensión del Evangelio todavía no completa. Porque si miramos a aquel que vino a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar en la cruz, vemos a aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, dice literalmente la palabra. ¿Quién hizo eso? El único que tenía todo el derecho de decidir cómo hacer las cosas, cuándo hacer, con quién, en cualquier circunstancia. El único ser verdaderamente libre que existe en el universo y más allá del universo.
el creador del universo, el único ser que podía imponer su elección si Él así lo había determinado. Sin embargo, pudiendo ser el único que podía elegir, escogió ser un siervo por causa de nosotros, haciendo precisamente todo lo contrario a lo que nosotros pretendemos hacer normalmente en nuestra vida cotidiana, renunciando a cada uno de sus derechos, despojándose de sí mismo para descender de su gloria a la más cruenta humillación. No porque alguien lo haya obligado, no porque él mismo lo haya necesitado, sino simplemente porque esa fue su decisión soberana, motivada por amor a personas que no merecíamos absolutamente nada bueno. Renunció a sus derechos para alcanzar al hombre perdido. Mabel Williamson, un misionero en China, lo dice de esta manera: él no tuvo derechos, ningún derecho a escoger compañeros agradables que le pudieran comprender y simpatizar con él, ningún derecho a ser entendido y apreciado, no, ni siquiera por aquellos sobre los cuales se había derramado una doble porción de su amor, ningún derecho a no ser abandonado por su padre, aquel que más significaba para él. Su único derecho fue soportar silenciosamente la vergüenza, los golpes, los esputos, tomar nuestro lugar como un vil pecador, llevar nuestros pecados y angustias en la cruz por cada uno de aquellos que había venido a salvar. Él mismo fue el que declaró categóricamente que no venía a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. El mismo que también lavó los pies de sus discípulos, ahí en Juan capítulo 13, para darles el ejemplo de lo que realmente significaba el servicio. La comprensión adecuada entonces del Evangelio y el autor del Evangelio nos debe llevar a asumir que ser siervo no es parte de algo que hacemos, sino de algo que somos al identificarnos con el Señor Jesucristo. Porque es allí donde nos identificamos plenamente con nuestro Salvador. Por eso, hermanos, esta tarde yo quiero llevarlos al Salmo 40, versículos 6 al 8, uno de los salmos mesiánicos, para que volvamos nuestra mirada a Cristo. Porque es solo desde allí que podemos entender adecuadamente que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir para servir al Dios único y verdadero. Miramos a la cruz y vemos a nuestro glorioso Salvador como el siervo sufriente, el siervo de Dios por excelencia, aquel que se hace esclavo voluntario del Padre para venir a sacarnos del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Versículo 2. Él es nuestro estándar, el prototipo perfecto del servicio. Este es el sentimiento que debe estar en cada uno de aquellos que hemos sido salvados gracias a su sangre derramada. Nuestros corazones debiesen ser impactados al contemplar al Señor Jesucristo, siendo libre de todos, haciéndose esclavo de todos. Imitar a aquel que dio su vida por nosotros. Esto seguramente estaba en el corazón del apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Parece decir, miren a Cristo, contemplen su grandeza y gloria, véanlo en su trono, en su condición de Dios mismo. Miren cómo su vida y obra reflejan su sentir. Noten cómo Él no exige sus derechos legítimos, por el contrario, se humilla hasta lo sumo. No dejen de mirarlo hasta que ustedes sean transformados y tengan el mismo propósito de vida, la misma filosofía de vida. Salmo 40, versículos 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocaustos y expiaciones no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.
Todas las ofrendas que se ofrecían en el sistema de sacrificios instituido por Dios en el Antiguo Testamento, bien sabemos, no eran un fin en sí misma, más bien eran sombra de la realidad. Eran una anticipación del sacrificio perfecto, eran una ilustración pedagógica para llevarlos a la enseñanza principal de la necesidad de un sustituto que muriera, un sustituto inocente que muriera en lugar de los culpables. Un tipo del sacrificio de Cristo. Pero cuando Cristo viene al mundo ya dejan de tener valor alguno. Y este es el enfoque que debemos adoptar cuando vamos a este pasaje. Ver a Cristo aquí no es especulación o alegorización. El autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, mira retrospectivamente a la cruz y explica que Cristo fue el cumplimiento perfecto de esta profecía mesiánica. Veamos pues entonces, aquí al siervo perfecto, primero en profecía, luego en cumplimiento en el libro de Hebreos. Nos vamos a quedar aquí centrados en este lugar. Vamos a ver tres cosas al menos que yo quiero destacar acá. Los hermanos Héctor Salcedo y el pastor Augusto Nicodemos van a profundizar en estos temas. Yo quiero mencionar tres aspectos del siervo perfecto que vemos aquí en el Salmo 40, versículos 6 al 8. En primer lugar, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, has horadado mis oídos. La frase "has abierto mis oídos" parece un tanto enigmática, donde Dios a través de Moisés dio una ley con el fin de poder de alguna manera regular la situación de esclavitud, que era una norma en ese tiempo, y que tenía que ver con que si un hombre se vendía a sí mismo o fuera vendido por otro por causa de su insolvencia económica, al cabo de 6 años podía salir libre sin ningún tipo de restricción. Eso es lo que dicen esos versículos. En el año del jubileo, el año 7º, debía salir libre. Pero si este siervo dijera: no, yo no saldré libre en razón de su amor por su amo, por su esposa y por sus hijos que había adquirido en su tiempo de servicio, entonces debían realizar una ceremonia pública ante los jueces de la ciudad, donde era llevado y con una lesna, con algo puntiagudo, se le perforaba el oído. De esta manera, él estaba diciendo públicamente, de su propia voluntad, por su propia decisión: yo asumo mi condición de esclavo para toda la vida. Voluntariamente, perpetuamente y completamente. Desde ese momento no viviría sino para servir a su amo. Y esto es lo primero del siervo perfecto. Perfecto en su misión. Perfecto en su misión. Ahora, en nuestro texto, el mismo Señor Jesucristo asume esa condición de sumisión absoluta ante el Padre en favor de pecadores como nosotros, al declarar: has abierto mis oídos. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuando Él vino a esta tierra y nació de una mujer? No, en la eternidad. Y esto siempre lo digo yo y me parece un poco extraño. Decimos en la eternidad pasada. ¿Qué significa eso? La verdad es muy difícil explicar lo que es la eternidad, porque somos seres que estamos limitados a un espacio y a un tiempo. Pero antes de la fundación del mundo, en el consejo de la Trinidad, el Hijo hizo un pacto con el Padre para transformarse en siervo en favor de nosotros. Desde ese momento en adelante nunca volvió atrás en su compromiso voluntario y definitivo. Su oreja había sido horadada. Lo vemos palpablemente, en su descenso de la gloria del Padre a este mundo, relatado por el apóstol Pablo en los textos citados. Su oreja fue horadada en el pesebre donde nació. Me preparaste cuerpo, traduce el autor de Hebreos, para dar a entender que eso es lo que implicaba la sumisión al Padre, porque en esa condición podía identificarse con el hombre para morir en nuestro lugar. En el Jordán, en su bautismo, era necesario que se cumpliese toda justicia, le dijo el Señor Jesucristo a Juan, cuando Juan el Bautista le dice: no, yo no debo bautizarte, tú debes bautizarme a mí.
Y el Señor Jesucristo le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Era la única forma de salvarnos de nuestra insolvencia espiritual en la cual estábamos esclavizados, estábamos en bancarrota espiritual cada uno de nosotros, como lo dice las Escrituras. Pero la única forma era identificarse plenamente con nosotros. En el desierto rehusó todos los reinos del mundo frente a Satanás, porque su camino era la cruz antes que la corona. Su oreja había sido horadada. En Getsemaní luchó dramáticamente para que, si era posible, pasase de él la copa, pero la bebió hasta la última gota, porque para eso había venido. Ha llegado la hora, dice en Juan. La hora de pasar de este mundo al Padre. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, según mi voluntad, sino como tú quieres, Padre. Permaneció en la cruz no porque era imposible salvarse, como lo enrostraban sus adversarios, sino porque su oreja había sido horadada. Sufrió hasta el abandono del Padre en su momento más oscuro. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque su oreja había sido horadada. Nuestro bendito Salvador se sometió completa y absolutamente al servicio de nuestra salvación. Las Escrituras nos están diciendo una y otra vez: dejen ustedes sus derechos. Miren al Señor Jesucristo y comiencen a dejar todo aquello por los cuales ustedes creen que vinieron a este mundo y fueron salvados, y comiencen a vivir para los propósitos por los cuales el Señor los salvó. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El Señor Jesucristo no descendió de esa cruz porque amaba a su Padre y a su esposa, la iglesia. ¿Recuerdan? Porque Él se entregó a sí mismo por ella. El profeta dice del Señor Jesucristo: verá linaje. Y una de las cosas que siempre me ha impactado, por ejemplo, de Hebreos 12:2, esto de verá linaje de Isaías 53, ¿cierto? Pero de Hebreos 12:2 me ha impactado esto: que por el gozo puesto delante de él, enfrentó la cruz, menospreció lo oprobio. ¿El gozo de qué? La perspectiva que él tenía de todo lo que iba a lograr a través de su sacrificio perfecto, ese linaje espiritual. Esos hijos espirituales que el Padre le iba a conceder, según Juan 17, donde dice que cada uno de nosotros creyentes somos un regalo del Padre al Hijo. Ahora, queridos hermanos, es lógico que aquellos que recibimos la más grande salvación, gracias a que Cristo se sometió al Padre como su siervo por amor a nosotros, no vivamos en esta tierra para servir al Señor. Es lógico eso. Si Él se despojó de sus prerrogativas divinas y descendió hasta sufrir una muerte vergonzosa por causa de nosotros, ¿no le seguiremos y serviremos para siempre? ¿No debe estar nuestra vida completamente sometida a su señorío? ¿No debe ser nuestro placer más grande en la vida vivir para que Él sea honrado a través de la forma en que nosotros vivimos? ¿Vamos a seguir rechazando su señorío y aceptando su salvación, pero no que Él reine y gobierne sobre nosotros? Que Él defina cómo debemos pensar, cómo debemos sentir, qué debemos hacer. ¿Vamos a seguir rechazando eso? No sacamos nada con andar diciendo en todas partes solo a Dios la gloria. Si no estamos dispuestos a ordenar nuestra vida de tal manera que en efecto le demos la gloria a Dios. Si no estamos dispuestos a una rendición completa y absoluta a Él. Si seguimos viviendo para nosotros mismos, todo lo demás que salga de nuestra boca es inconsistente en relación a que queremos honrar al Señor con nuestros labios, pero no lo queremos honrar con nuestra vida. Hermano, ¿eres capaz de renunciar a cualquier derecho con tal de procurar
que el Evangelio avance y el Señor sea exaltado por medio de muchas personas que llegan rendidos a los pies de Cristo, ¿estás dispuesto a renunciar absolutamente a todo? Porque Él lo hizo. En Jesús vemos al siervo de siervos, que se humilla a sí mismo para luego ser exaltado por el Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero primero es la humillación. Primero la cruz, después la corona. Nos parecemos más a Cristo cuando más vivimos para servir y no para ser servidos. Cada domingo nos reunimos con nuestros hermanos y adoramos al Señor y escuchamos la palabra de Dios, y muchas veces escuchamos lo siguiente: hemos venido a servir al Señor. Pero en realidad lo que sucedió es que hemos sido servidos por todos aquellos que sí están sirviendo a Dios, sirviendo a nuestras necesidades. Hermanos, pongamos nuestra oreja para ser horadada y digámosle: yo quiero servirte a ti para siempre. No escapemos a la responsabilidad que tenemos de seguir sus pisadas, andar tras sus pasos, seguir su huella. Su camino fue una senda de servicio. ¿Cuál será la nuestra? Carlos Spurgeon, exhortando a su iglesia, dijo: ¿quieren ser esclavos de por vida? ¿De veras quieren eso? Vengan, siéntense y consideren el costo. Si verdaderamente lo quieren, entonces vengan, que son bienvenidos. Allí está el estandarte. La cruz bañada de roja sangre ondea en la cima. ¿Se alistarán de por vida ahora, conscientes de lo que hacen? El que quiera desertar puede irse a casa. Cristo no quiere hombres que vengan obligados. Ustedes voluntarios, vengan. Los queremos a ustedes y a nadie más que a ustedes. El Señor no quiere que ningún esclavo deshonre su campamento. Cobardes pueden irse, hombres indecisos pueden irse a sus tiendas. Pero ustedes, creyentes verdaderos, ¿qué dicen? ¿Se unirán a Él y a su causa? Den un paso al frente y digan: nunca nos podríamos separar de Jesús. Nos entregamos a Él en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Somos enteramente de Él y para siempre. ¿Vamos a asumir ese reto? Sumisión perfecta. Eso es lo que el Señor nos está diciendo una y otra vez a su palabra. Yo digo siempre, nosotros somos personas que estamos en un proceso de ser transformados a siervos. Nos cuesta y nos queda muy grande esa palabra de siervo. En segundo lugar, el Salmo sigue diciendo, versículo 7, entonces dije: he aquí vengo. He aquí vengo, perfecto en disposición, perfecto en sumisión, perfecto en disposición. Pablo dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El autor de Hebreos cita: he aquí que vengo. Esto es extraordinario. El Dios invisible viene en semejanza de carne. Aquel que es infinito y eterno se somete a la finitud y a la temporalidad por su propia determinación. No es enviado, sino que viene porque así lo decidió en su soberana voluntad. Es su decisión. Otra vez cito, Spurgeon dice: vino desde los palacios de marfil a los recintos de la miseria, vino en el momento destinado, vino con alegría santa, como uno que se ofrece libremente. En la eternidad, cuando puso voluntariamente su oído para que fuese horadada a su oreja, ya había decidido venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Ya había decidido descender desde la gloria a la miseria de este mundo. Ya había determinado tomar forma de siervo para sacarnos de nuestra bancarrota espiritual. Esta disposición a venir en cumplimiento al plan perfecto del Padre, con todas las implicancias que esto tiene, para Él es una muestra más de lo que significa ser un siervo. Disposición total. Tal es nuestro Señor,
que la misma noche antes de ser entregado a la muerte se levantó presuroso, tomó un lebrillo y una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, cuando eran ellos los que debían tomar la iniciativa y lavar los pies de su maestro. Siempre estuvo dispuesto a servir antes que ser servido. Siempre. El Señor no solo enseñó que había que estar dispuesto a servir, sino que Él lo mostró gráficamente a través de su propia vida. Anduvo en este mundo los 3 años y fracción de ministerio haciendo bienes, dice Pedro cuando predica en la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10. Y esos bienes no eran otra cosa que someterse al Padre y decir: Padre, aquí estoy dispuesto a servir a los demás, a pesar de que ellos debiesen servirme a mí. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros bajarnos de nuestro pedestal en que nosotros mismos nos hemos puesto para servir al Señor? ¿Por qué somos tan lentos en volvernos a Él y ofrecer nuestra vida si fuere necesario para servir bajo sus órdenes? Vivimos en tiempos donde el estudio de la teología se hace cada vez más accesible. Excelente el libro de buenos autores, sana doctrina a disposición, muchos y buenos seminarios teológicos vía internet o presenciales. Gloria a Dios por eso. Sin embargo, sabemos tanto y servimos tan poco. Mucho conocimiento y poca disposición a servir. El conocimiento teológico ha llegado a ser para algunos un fin en sí mismo, en lugar de ser un medio, un instrumento para ser transformados a la imagen de aquel que dijo: he aquí estoy, aquí vengo. Padre, yo quiero hacer tu voluntad. El amor de Cristo no fue teórico. En el desierto, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, junto a la zarza que ardía y no se consumía, Dios le dijo a Moisés que había visto la aflicción de su pueblo y había escuchado el clamor de ellos a causa de sus esclavizadores, que había conocido sus angustias y había descendido para salvarlos. Noten cuánta condescendencia, cuánta compasión, cuánta disposición para redimir a su pueblo en esclavitud. Mucho tiempo después lo hace a través de su propio Hijo. Él no pondría excusas como Moisés, sino por el contrario diría: he aquí vengo, estoy completamente dispuesto, conozco el precio que debo pagar, sé lo que significa tomar el lugar de los hombres a quienes voy a salvar. Entiendo que tomaré su lugar para recibir la justa ira tuya, Padre, sobre mí. Pero he aquí, vengo. Pondré mi rostro como un pedernal, no claudicaré, iré a la cruz, porque ese es el lugar en el que debo estar para salvar a estos que están perdidos. ¿Cuál es nuestra disposición, hermanos? Josh McDowell, un apologista norteamericano, escribía que posteriormente a que había salido del seminario teológico, él estaba esperando una llamada para que lo llamaran a ser un conferencista, porque esa era la área que él pensaba que Dios le había dado como un instrumento, como un don para desarrollar mejor a través de la proclamación del Evangelio. Y efectivamente una semana después lo llamaron, dice él, y fue muy contento, pensaba que iba a exponer las Escrituras, y antes de responder si iba o no, dice que escuchó en el teléfono: bueno, pero mira, no te preocupes de preparar algo para esto porque queremos que vengas a servir. Bueno, él dijo: es la primera vez, voy a servir. 3 semanas después lo vuelven a llamar y él dice: bueno, ¿cuál es el tema que quieren que exponga? Le dicen: bueno, la verdad es que nos faltó personal y necesitamos a alguien que limpie los baños. Y ahí ya no le gustó mucho la idea. Fue a pesar de eso y dice que estaba limpiando los baños con un paño en el suelo, estaba muy sucio todo, y pasó un compañero de instituto teológico y lo ve haciendo eso y dice: bueno, mira, este es el lugar que a ti te corresponde. Y él dice con una ira grande en su corazón, ya no daba más, toma el paño para lanzárselo y luego se acuerda que el Señor Jesucristo no había venido a ser servido,
sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí mismo dice él, comencé a llorar y pedirle perdón al Señor. Hermanos, ¿cuál es nuestra disposición a servir? ¿Efectivamente hemos entendido que de eso se trata la vida del creyente? Enseguida dice, entonces dice aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Sumisión perfecta, disposición perfecta, obediencia perfecta. Jesús vino a esta tierra para hacer la voluntad del Padre en todas las cosas. Él hace la voluntad del Padre, la norma suprema de su conducta. Sus palabras eran las del Padre. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Juan 8:26. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 12:49-50. Sus obras eran las del Padre. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo. Juan 5:19. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Su propósito era salvar a todos los que el Padre le dio. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:39-40. Su vida era hacer la voluntad del Padre. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, en el contexto de la mujer samaritana y la conversación con ella, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:31-34. Es interesante la metáfora que utiliza el Señor Jesucristo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La comida es tanto necesaria como placentera. Y nuestro texto dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Qué maravillosa obediencia. Era una obediencia gozosa. El siervo perfecto sirve con gozo. Su satisfacción es agradar al Padre. Con razón el Padre dice en 2 ocasiones de él públicamente, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él me satisface plenamente. ¿Cómo servimos nosotros al Señor? Con la misma disposición y obediencia gozosa. Miramos al apóstol Pablo, quizás el hombre que más se parece al Señor Jesucristo en las Escrituras, que lo siguió muy de cerca. Y él cuando está en Filipo y los hermanos preocupados le mandan a preguntar cómo estaba y algunas otras cosas que habían sucedido en el contexto de la iglesia, y el apóstol Pablo le dice a ellos, no se preocupen. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el avance del Evangelio, y se refiere a todo el cúmulo de situaciones conflictivas, de aflicción que había sufrido, de tribulación, hasta que llegó finalmente apelando a César a la cárcel en Roma. Y estando en una cárcel, él dice, lo que me ha sucedido ha sido, en otras palabras, un instrumento que Dios ha usado para el avance del Evangelio. Y yo estoy contento aquí. Y yo sé que Cristo será magnificado por vida o por muerte. ¿Y saben cuál es el resultado de ese servicio? Que aún la gente que respondía, digamos, a la guardia pretoriana, aquellos que estaban más cerca de César, que él tenía allí a uno engrillado al lado de él, a un guardia,
durante 6 horas en el día, 4 guardias, las 24 horas del día, y el apóstol Pablo estaba allí haciendo lo que Dios quería. Ese era su púlpito, ese era el lugar de servicio al cual el Señor lo había llamado. Y el impacto fue tan grande, no solo de lo que él enseñaba, sino también de lo que él vivía. Y el impacto de su vida y de su enseñanza fue tan grande que personas de la Guardia Pretoriana se convirtieron a Cristo. Al final, en el capítulo 4 de Filipenses, dice: los de la casa de César os saludan. ¿Cómo servimos nosotros al Señor? Debemos admitir para vergüenza que no siempre nos sometemos en obediencia gozosa. Hay ocasiones en las que nos gustaría no servir, sino ser servidos. Y otras ocasiones en que servimos, pero no lo hacemos con gozo, con esa pasión que debe consumir el corazón de una persona que fue salvada por la obra gloriosa del Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos tanto conocimiento en el día de hoy, tantas cosas que han llegado a nosotros. Gracias por el despertar que Dios está provocando en toda Latinoamérica y en el mundo en general. Gracias porque el Señor nos está volviendo a las Escrituras y a la centralidad de Cristo. Gracias por toda esa verdad teológica que ha regresado de alguna manera y está transformando las iglesias y nos está dando vitalidad para servir al Señor. Pero todavía fallamos en la práctica. Todavía fallamos en la sumisión a su autoridad y al servicio que le debemos a Él. Todavía no estamos diciendo: Señor, orad a mi oreja, quiero servirte para siempre. Todavía hay en nosotros algo que no nos deja decir: Señor, he aquí, vengo, hago tu voluntad, haz conmigo lo que tú quieras, transfórmame en un instrumento. Todavía falta esa obediencia más completa. Carlos Spurgeon, termino con esto, dice: cesen los gemidos y murmuraciones, las excusas culpables, los desánimos y las ejecuciones indiferentes del deber, después de un ejemplo así como el del Señor Jesucristo. Debes estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Debes estar dispuesto también a sufrir con buen ánimo para que el nombre del Señor sea exaltado en toda ocasión y en toda circunstancia. Necesitamos iglesias de servidores y no de señores. Y hemos de decirle: Señor, aquí estoy, quiero servirte verdaderamente. No en la palabra, sino en la acción, en la realidad. Hermanos, el Señor haga con nosotros lo que Él quiera. Dejemos de vivir para nosotros y empecemos a vivir para Él. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo perfecto. Sabemos que estamos en el proceso de cambio y de transformación para ser semejantes al Señor Jesucristo. Sin embargo, hemos de reconocer que es una lucha todavía. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Padre, no queremos decir algo con nuestros labios y negarlo con nuestros hechos. Llévanos a vivir una vida de siervos realmente, genuinamente, en la práctica. Bendice a todos los presentes, Señor. Vuelve nuestro corazón y nuestros ojos a Cristo, a la cruz, para ver al siervo perfecto. Y transfórmanos a su imagen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.